Presentamos la Elite modelo SVG 850, que es una afiladora para sierras circulares con diente de carburo con 5 ejes CNC, lo que le permite realizar toda la parte del dorso en una sola vuelta. En esta configuración la máquina viene equipada con cabina completa de fácil apertura. Como accesorios opcionales es importante el sistema de filtración, que puede o bien ir integrado dentro de la máquina, como vemos aquí en este ejemplo, donde tenemos aquí el cartucho de filtración, la bomba impulsora y dentro un imán de neodimio para sacar las partículas magnetizables. Esto nos va a permitir que el refrigerante que usemos sea aceite puro como Sintocut Pro MD o aceite emulsionable en agua, también llamado taladrina, que estén perfectamente limpios, lo que permite que no haya partículas en suspensión en la máquina y que por lo tanto no haya desgaste en los rodamientos de los ejes. En el caso de tener varias máquinas, disponemos también de un equipo de filtración externo, Filtramac Pro, que permite filtrar hasta 5 máquinas a la vez. La máquina también equipa dos tipos de muelas. Una muela de diámetro 150 para el afilado del dorso. Afilamos con la periferia de la muela el diente por el dorso. Esta muela dispone de doble banda para hacer tanto el desbaste como el acabado fino. La muela para el afilado de la cara es una muela en punta de diámetro 175. Para más información y consumibles de la máquina, disponemos de un código QR en la propia máquina donde podemos ver la información de las medidas y comprar los consumibles. Sobre el funcionamiento de la máquina, incorpora una pantalla táctil de 10 pulgadas con la que es muy fácil introducir los datos, ya que está todo expresado en pictogramas. Desde aquí, por ejemplo, podemos indicar el diámetro de la sierra, paso del diente, velocidad, número de dientes, etc. Seleccionar, realizar el dorso o la cara del diente es tan fácil como pulsarlo. Además, disponemos de un programa para dientes nuevos, que solamente hará esos dientes, y otro programa para dientes rotos, que lo que hará es saltar los dientes que indiquemos. Por ejemplo, es especialmente útil cuando hacemos la cara, pero en cambio cuando hacemos el dorso no queremos hacer saltar dientes, por lo tanto lo desactivamos y ya lo tenemos hecho, así de fácil. Cuando entramos, por ejemplo, para editar el programa, en este caso el dorso, disponemos abajo de las diferentes formas de dientes que podemos hacer. El menú es muy fácil de usar, ya que cuando pulsamos sobre el diente que queremos hacer, nos indica con dibujos los parámetros que debemos configurar. Por ejemplo, en el diente trapecio plano, tenemos aquí diferencia de altura, el ángulo del trapecio, carga de afilado, etc. Cuando tenemos la duda en algún parámetro, si pulsamos, nos indica cuál es este parámetro que estamos editando. Volvemos atrás y ahora vamos a ver, por ejemplo, en la pantalla de automáticos, un ejemplo de afilado. Aquí en la máquina hemos montado un portasierras para sierras hasta 450 milímetros de diámetro. Podemos montar portasierras para sierras de mayor diámetro o un portasierras para discos incisores o de pequeño diámetro. El funcionamiento de la máquina, gracias a los 5 ejes CNC que incorpora, es totalmente automático. Para más información sobre el uso de la máquina y vídeos de funcionamiento, disponemos en un lateral de la máquina del código QR o los manuales. Ahí podremos ver tanto los manuales como los vídeos de funcionamiento.